Muy buenas noches. Por recomendaciones de nuestros amables clientes, hemos cambiado el horario para poder estar con ustedes ya no a las 7 de la noche, sino a las 6 los jueves. Llevamos varios programas y nos sentimos muy complacidos de la respuesta que hemos recibido por el acercamiento que hemos tenido con todos ustedes. Sin lugar a dudas, en más de 30 años de experiencia que tengo específicamente en el área de cobro judicial, he atendido a miles y miles de personas, miles de ciudadanos que se han acercado a nuestras oficinas explicándonos la problemática, la situación que les ocupa y las razones por las que han tenido que caer en este escenario de las deudas y convertirse consecuentemente en deudores. Hoy vamos a hacer un programa de acuerdo a algún temario que me han estado solicitando, que es un temario general que nos va a permitir ubicarnos en el contexto real de lo que tiene que ver con los procesos judiciales, lo que tiene que ver con los cobros judiciales, lo que tiene que ver con los documentos que ustedes firman y algunas generalidades. El primer temita que voy a abordar de 4 que he preparado es el siguiente. El primer temita lo denominamos ignorancia, error. Vamos a analizar brevemente por qué razón la falta de conocimiento en la materia lo puede llevar a usted a cometer gravísimos errores, que son malas decisiones que al final van a afectar su patrimonio. El segundo temita que vamos a tomar tiene que ver precisamente con enumerar algunas de las malas decisiones que se toman consecuentemente por la ignorancia que tenemos en la materia. Luego vamos a comentar, hacer algunas recomendaciones básicas para todo tipo de proceso y específicamente para los procesos judiciales, y luego vamos a explicarles también de una manera breve quiénes somos y qué hacemos. A manera de recordatorio, les indico, como lo he hecho en otras oportunidades, que mi experiencia viene desde que inicié como estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica, cuando laboraba para el Banco Anglo Costarricense. En este Banco Anglo tuve la oportunidad, por medio de una beca que me otorgó el banco, de estudiar Derecho, y consecuentemente con eso también laboraba en el Departamento de Cobro Judicial, en que nos encargábamos de hacer la contraparte de lo que ahora hacemos. Antes de iniciar formalmente, poniendo las cosas en su lugar, quiero darle gracias a Dios por una semana más, por el don de la vida, porque nos permite vivir en este hermoso país, por el manejo que le están dando las autoridades a esta pandemia mundial, por la salud y por el trabajo. Aquí en la Defensoría del Deudor de Costa Rica, desde 1986, estamos trabajando todos los días. Hemos seguido todas las normas y más emitidas por el Ministerio de Salud para que tanto los funcionarios y colaboradores de esta oficina como nuestros visitantes puedan estar seguros de que aquí se les va a brindar toda la atención requerida, guardando las normas con toda la excelencia y todo el rigor que sea posible. Como les indicaba, el primer temita que vamos a tomar hoy lo denominé ignorancia, error. Lo primero que vamos a analizar es que claramente podemos descubrir, cuando entrevistamos a nuestros clientes,
que hay un gran desconocimiento de muchos factores que tienen que ver con lo que sucede en un proceso judicial. Este es un desconocimiento que arranca casualmente con los documentos que se firman cuando se suscribe un crédito. Y antes de eso, vale la pena considerar si se requiere o no se requiere ese crédito, si es una necesidad o si es un gusto lo que nos vamos a dar con ese crédito, sobre todo cuando estamos enfrente de la posibilidad de suscribir una obligación para adquirir una tarjeta de crédito. Mantenerse en orden y al día y poder darle un uso adecuado a una tarjeta de crédito es una situación que se da por vía de excepción. Son pocas las personas que logran manejar las tarjetas de crédito de una manera inteligente, cauta, precavida, responsablemente, de tal suerte que una tarjeta de crédito se puede convertir para estas personas en un beneficio, en una herramienta puntual que le va a facilitar su vida y le va a traer muchos beneficios. Esa es la excepción. La regla es que las tarjetas de crédito terminan siendo una trampa para todas aquellas personas que las suscriben por muchas razones. Una es el mal uso que le damos de los recursos y el abuso que podemos tener de los mismos, cuando podemos disponer de ellos de una forma prácticamente ilimitada o limitada a un monto que nos facilita la vida en forma inmediata, porque por medio de ella usted puede adquirir bienes y servicios en forma inmediata con un pago a mediano o largo plazo. Entonces, la primera decisión que hay que tomar es considerar si realmente se requiere o no se requiere de una tarjeta de crédito para suscribir el contrato. Hay un desconocimiento total sobre las normas que regulan este tipo de negociaciones que se hacen para beneficiar a la persona que otorga la tarjeta de crédito, no a usted, aunque en principio o como gancho pareciera que usted es el que se va a beneficiar con ellas. En realidad no es así. El desconocimiento tiene que ver mucho con la tasa de interés que se pacta, que se negocia, que usted suscribe el documento y entonces a la hora de que usted firma tiene que observar con detenimiento cuál es el tipo de interés y cuáles son las condiciones que le van a imponer a la hora que firma un documento que tiene que ver, como les digo, con intereses, tiene que ver con los gastos que puede representar un eventual cobro. Y cuando hablamos de otra modalidad de operación de crédito, como es una hipoteca, hay que tener muchísimo cuidado con aquella documentación que se firma. Sabemos que existen las cláusulas abusivas y hay una legislación relacionada con ello, de la cual voy a referirme un día de estos. Cuando se suscribe una hipoteca, hay una serie de disposiciones que se pueden firmar por necesidad, por ignorancia o inclusive por presión de parte del ente financiero que le va a otorgar ese crédito. Y esto se da porque cuando hay un crédito siempre se genera una comisión y esa comisión se otorga en favor de alguien. Es una persona que obtiene un beneficio del crédito que usted va a recibir. Generalmente queda dentro de la misma institución o la misma institución le puede generar un cobro adicional, un cobro especial por el crédito que le van a otorgar. Antes de continuar, vamos a intentar ver una pregunta de Violeta León Castro. ¿Ustedes ven problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, acuérdese, Violeta, que estamos en materia de cobros. Si es un problema que tiene que ver con un cobro que le está haciendo la Caja, podemos con mucho gusto recibirla y tratar de ayudarle en lo que se pueda. Acordándonos de que la Caja tiene su normativa específica, que es muy rigurosa y que es una de las dos excepciones que recuerdo en este momento por las cuales eventualmente una deuda puede convertirse en cárcel. En este sentido, Violeta, solamente las
las deudas por concepto de pensión alimentaria se convierten en cárcel. Pero hay una regulación específica en la Caja Costarricense del Seguro Social que determina que una deuda se puede cobrar vía retención indebida. Retención indebida es una forma penal, es una figura típica establecida en el Código Penal, y consecuentemente con eso, Violeta, una deuda con la Caja podría inclusive llevarlo a uno a la cárcel. Una vez evacuada parcialmente su consulta, con mucho gusto puede visitarnos y nosotros le vamos a atender. Tenemos varios números: 2234, 2356, uno de ellos. Estamos en Zapote, detrás del Colegio de Abogados, en nuestro propio edificio, un edificio de 2 plantas, blanco, esquinero, que lo hemos acondicionado especialmente para poder atenderles a todos ustedes. Les decía entonces que la ignorancia, la falta de conocimiento en la materia, hace que nosotros nos veamos inmersos en una situación que se sale de control y que tiene que ver precisamente con esos documentos que firmamos a la hora de suscribir un crédito. Fíjense que, por ejemplo, ahorita se está aplicando un ente, que voy a tapar aquí el nombre para que no me vuelvan a demandar, porque las entidades financieras nos demandan porque defendemos los derechos de los deudores. Voy a tratar de tapar aquí los nombres de la empresa que está ejerciendo esta acción y voy a decirles de qué se trata. Cuando esta persona suscribió este crédito, resulta que esta propiedad se la están rematando a un cliente por una suma de 40,000 colones. Luego en el cobro le están cobrando 59,000 colones al sumar intereses y al sumar gastos. Pero la operación fue valorada inicialmente en 90 millones. Si ustedes pudieran leer este texto, que voy a moverlo así porque no quiero que me demanden, ¿verdad? Esta es una cláusula que se firmó en una hipoteca en la cual el acreedor, que es el que pone las reglas, indica que si por alguna razón la casa queda desocupada, se autoriza a este acreedor, el que prestó el dinero, a tomar posesión en forma inmediata de la propiedad. Entonces, este ente, esta empresa, que es un monstruo en nuestro país, es una empresa privada, pero es un monstruo, se acerca a las personas que tienen un atraso de 3 meses, 2 meses, 4 meses, y le indican algo que no es cierto. Atemorizan al cliente y terminan en la misma nota, terminan diciéndole a la persona que estamos en disposición de coordinar la entrega de las llaves y tomar posesión de la casa. Les recuerdo que usted es en forma absoluta dueño de sus derechos. Derecho a su intimidad, a la información que es privada y a su casa, a su hogar. A su casa solamente se puede entrar cuando sea autorizado por usted mismo o por un juez. Y eso no funciona en materia de cobro judicial. En materia de cobro judicial nunca le van a emitir una orden de allanamiento. Entonces, solamente en caso de que se dé un proceso, al final del proceso viene una toma de posesión y además le hacen una prevención para que usted entregue la casa. Pero el juez, no el acreedor, porque si fuese el acreedor sería muy fácil. Usted se atrasa en un proceso y simplemente el acreedor, cualquier institución pública o privada, un banco, una mutual o cualquier institución, simplemente usted se atrasa y le piden la casa. Entonces, ¿para qué procesos?
Entonces, ¿para qué juzgados? Entonces, ¿para qué jueces si le pueden quitar la casa con una carta? No, 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 no. Tiene que seguirse el debido proceso para que usted pueda o termine perdiendo su propiedad. Pero si le llegan con una cartita ahí diciendo que entregue su casa porque está en cobro judicial o porque ya se la adjudicaron, eso no es cierto, eso no es válido, eso no se vale, eso no debería ser así. Y lo hacen abusando del derecho que tienen como acreedores. Abusan de todas maneras cuando usted firma los documentos. Y esa nota, esa carta, esa cláusula en la hipoteca existe. Pero usted la firmó porque usted se vio obligado a hacerlo en tanto y cuanto. Si no firmaba, no le daban el dinero, el crédito. Entonces prácticamente hay que firmar a ciegas. Hay que ir a firmar las hipotecas a ciegas. Porque si usted consulta algo, si quiere poner un punto y una coma o cambiarlos, simplemente le va a decir al acreedor, no se puede. El notario que hace la escritura le va a decir, no se puede, así son las disposiciones, así es la estructura, así viene reglamentado, esa es la instrucción, así es como funcionamos, ese es el protocolo, etc. Pero no va a poder hacerlo. Entonces tenga mucho cuidado cuando firme los documentos. Pero el hecho de que usted firme documentos no quiere decir que sean absolutamente legales. Y aunque usted haya suscrito algunas cláusulas abusivas, esas cláusulas abusivas no necesariamente van a ser de obligada aplicación en contra suya y en favor del acreedor, porque hay cláusulas que son evidentemente ilegales, van contra el sentido común, las buenas costumbres y la práctica que se da en materia judicial. Entonces, si le llegan con una cartita de esas, se busque a un abogado, consulte a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, para que le dé las recomendaciones pertinentes y no se deje engañar. Entonces, volviendo al tema, la ignorancia viene a producir error. Además del desconocimiento con los documentos que se firman, podemos analizar también el desconocimiento del proceso judicial. Estamos en presencia de un proceso de ejecución, un proceso que fue diseñado por intereses o cumpliendo, o cubriendo o siguiendo intereses y no son los suyos como deudor. He afirmado varias veces y lo digo nuevamente. La justicia la llevamos en el corazón. Todos sabemos que es bueno, que es correcto, que es lo que funciona de acuerdo al entendido de lo que es moral, lo que es sano, lo que es prudente, lo que es juicioso, lo que es justo. Pero la justicia y el derecho no necesariamente armonizan. El derecho no es sino una aspiración a la justicia. Se piensan y se analizan regulaciones generalmente en términos de justicia. Pero cuando pasan el filtro de la Asamblea Legislativa, ya salen del corazón y se pasan para la mente y ésta se conecta directamente con la billetera. ¿O no es así? Entonces, la normativa que se dispone en materia de cobro judicial está orientada en proteger los intereses de la persona que le prestó el dinero a usted. Sea que usted suscriba un crédito por medio de cualquier tipo de contrato privado, por una hipoteca, por una prenda, una tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de documentación mediante el cual usted garantiza un crédito. Este crédito ya está protegido de una manera especial por las leyes que benefician a la persona que le presta el dinero. Por eso es que la gente presta dinero con mediana facilidad, sabiendo que hay todo un procedimiento que le favorece. Este procedimiento arranca con normas del Código de Comercio, que es lo que interesa, y en resumen, quiere decir que le pueden cobrar el interés que les dé la gana. Ya hay una regulación de la que hablaremos próximamente en materia de los créditos abusivos y los intereses abusivos. Luego analizaremos en detalle la ley y nos referiremos al tema. Pero no deja de ser una realidad que el sistema beneficia a una parte de la ecuación y no es usted. No es usted, es la otra parte. Es quien le prestó el dinero, es ese banco, es esa mutual, esa cooperativa, el prestamista del barrio, el usurero, como quiera que le llame.
y algunos extranjeros que también prestan dinero en unas condiciones que mejor ni hablar, porque usted y yo sabemos lo que representan esos créditos gota a gota, día a día, etcétera. Eso es una cosa que mejor ni conversarla en este momento. Resulta entonces que hay desconocimiento de los documentos que se firman y hay desconocimiento del proceso. Estamos viendo el tema ignorancia produce error. En ignorancia produce error, primer subtema, desconocimiento de los documentos que se firman. Segundo subtema, desconocimiento del proceso judicial. Miren qué interesante lo que dice el artículo 2.5 del Código Procesal Civil. Es un código que está dirigido a proteger realmente a los acreedores. Cuando estamos hablando de los principios que rigen la materia de los procedimientos del Código Procesal Civil que regula la materia de cobro judicial, el principio que está en el artículo 2.5 dice: impulso procesal. Promovido el proceso, las partes deberán impulsarlo. Los tribunales adoptarán de oficio, con amplias facultades, todas las disposiciones necesarias para su avance y finalización. Ojo, estamos en materia de cobro judicial. Aplíquelo a la materia de cobro judicial. Sigue el mismo artículo. Punto y seguido. Por todos los medios se evitará la paralización y se impulsará el procedimiento con la mayor celeridad posible. Fíjense que antes, hace años, cuando estábamos recién salidos de la universidad, había un código procesal, un código de procedimientos diferente, y había que notificar a las partes para cada señalamiento de remate, si mal no recuerdo. Y los remates se celebraban cada mes. Entonces a usted le celebraban un remate en enero, otro en febrero y otro en marzo. Entonces a usted le daba un poco de chance ahí de ver cómo se acomodaba. Y tenían que notificarle para los remates. Luego vino una nueva ley que vino a modificar esa norma y estableció que los remates se iban a celebrar cada 8 días. Entonces ya ese plazo para que usted pudiera hacer algo entre un remate y otro, de un mes pasó a 8 días. Pero ahora, con la nueva ley del año 2018, ya no son 8 días, sino que son 5. Quiere decir que en 15 días hábiles, usted termina perdiendo su propiedad en el primer remate, en el segundo remate y en el tercer remate. Esto se lo digo porque en el tema ignorancia y error, primer subtema, desconocimiento de documentos que se firman, segundo subtema, desconocimiento del procedimiento judicial, hay que saber en dónde es que nos estamos metiendo, de qué se trata. Es un proceso de ejecución, es un proceso de ejecución, es un proceso de ejecución. Los juzgados de cobro judicial ejecutan los documentos que se firman cuando usted incumple en una obligación. No es un proceso de discusión, como por ejemplo un asunto de tránsito, que usted tiene que analizar si le pegaron, si no le pegaron, si venía muy rápido o muy despacio, si conducía por la derecha o no, si estaba nublado, lluvioso, si la superficie era regular o irregular, si estaba húmeda, si había circunstancias de aceite que los carros pudieran derrapar, si el semáforo estaba en verde, en amarillo o en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos elementos que son de discusión en un proceso de tránsito, por ejemplo, o que por ejemplo podrían ser en el caso de un ordinario que tiene que ver en cualquier materia y se aplica toda la regulación que tiene que canalizarse por medio de prueba. En estos procesos de ejecución no. En los procesos de ejecución el juez revisa la documentación, se presenta el documento original, la hipoteca, la prenda, la cédula hipotecaria, una factura, y con ese documento el juez analiza que sea consecuente con la demanda que también se presenta, se analiza la demanda, se lee, se revisa para determinar que cumpla con los requisitos formales y consecuentemente con esos dos elementos de una vez proceden con el cobro judicial. Ojo, que muchas veces el cobro judicial sigue su procedimiento sin que usted sea ni siquiera enterado. Usted dice, bueno, qué raro, me están rebajando del salario un dinero y usted no sabe qué es. Bueno, puede ser un cobro judicial que ya está siendo efectivo
sobre su salario y usted no se da cuenta porque no se lo han notificado. Porque es legal, así funciona. La ley está hecha en favor de y en contra de usted. Puede ser que usted vaya con su vehículo y que su vehículo esté libre. Usted con mucho esfuerzo terminó de pagar su carro, pero resulta que quedó debiendo en X le presta o X le prestó o X le dio dinero o inste el crédito que usted quiera, etc. O un banco, una institución pública o privada. Y aunque usted no debe el carro y el carro está libre, pero resulta que usted tiene una deuda por tarjeta de crédito o un préstamo de esos que le digo. Usted va y llega al semáforo, lo paran por la cuestión del COI y ven que usted, ese vehículo, tiene una orden de captura producto de una resolución que fue emitida por un despacho de cobro judicial en el cual emiten la orden de captura producto de un cobro judicial del cual usted ni siquiera se ha dado cuenta. A usted no lo han notificado, pero ya le pueden quitar el carro producto de un cobro judicial. Igual puede terminar perdiendo su propiedad, porque este es un proceso de ejecución y es un proceso que con el tiempo viene evolucionando, pero evolucionando en favor de los intereses de los acreedores. Les contaba lo de los remates, ahora les voy a contar lo de los procesos de deserción o caducidad. Resulta que dentro de los derechos que todavía por dicha tenemos o tienen los deudores es el de reclamar que los procedimientos no se siguen, que se estancan, que presentan las demandas y ahí duermen el sueño de los justos. Entonces, si el actor que presenta la demanda contra usted no mueve el expediente, si no se pellizca, como decimos popularmente, entonces el juez puede determinar archivar ese expediente. Antes, si el actor no se movía en 3 meses, se aplicaba el proceso de deserción y en consecuencia con ello se anulaba la documentación, se echaba para atrás el procedimiento y era como si no hubiera existido una demanda de cobro judicial contra usted. Eso le otorgaba a usted muchos beneficios, de los que hablaré de seguido. Pero eso era antes, que la deserción se aplicaba en 3 meses. Como les digo, la ley evoluciona, pero en contra suya. En contra suya y a favor de otro, que es el que le presta el dinero. Entonces, ahora ya no es un proceso de deserción, sino que es un proceso de caducidad, así lo llama el nuevo código. Está en el artículo 57. Y ya ahora no son 3 meses, sino son 6 meses. O sea, que el actor puede presentar la documentación, el cobro contra usted, se duermen los laureles por 6 meses y no pasa nada. Dice, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, caducará la demanda o la contrademanda cuando no se hubiera instado su curso durante más de 6 meses. El plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución. No interrumpen el plazo las actuaciones que no tengan ese efecto. Será declarada de oficio a solicitud de parte o a petición de cualquier interesado legitimado. O sea, antes el actor tenía que descuidar 6 meses el expediente para que se pudiera emitir una deserción. Hoy, 3 meses. Ahora se requieren 6 meses para que declaren una caducidad que viene a ser lo mismo. Pero como la norma está aplicada siempre en favor del acreedor, del actor, una parte que dice acá, dice, el plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución. Se supone que no son todas las acciones las que van a suspender este plazo, pero resulta que esto no sucede. Resulta que muchas veces los juzgadores lo que hacen es que cuando presentan alguna documentación, el mismo juez emite una resolución, esta resolución del juez, sin que la otra parte haya hecho algo, interpretan que tiene la virtud de interrumpir el plazo para establecer la caducidad. Antes de seguir, vamos a leer una pregunta que dice María de los Ángeles, y es, yo tengo 2 préstamos, uno en el banco de vivienda a 10 años y pago 35 por 2 millones hace 5 años, ya casi pagué la mitad.
Mi préstamo fue por hipoteca, lo hago con mi pensión y otro agollo de 300 a 2 años y pago 28 por mes y rebajan los intereses. ¿A cuánto me queda? No veo el sol. Ay, bueno. Le voy a explicar qué es lo que pasa, María de los Ángeles. Y nunca va a ver el sol porque eso está hecho así. Es un túnel muy largo. Algo que no le dicen a los deudores, ningún acreedor, es que si usted tiene que hacer un pago, dice aquí de 28.000 colones por mes, entiendo. Si usted en vez de pagar esos 28.000 colones, en vez de 28, pagara 30, esos 2.000 colones que usted paga de más, los va a arrancar directamente del principal. Entonces, es un consejo sano y muy inteligente que si usted puede pagar un poquito más de la cuota que está establecida, ese pedacito de más, ese poquito, esa cuota adicional que usted paga, usted la va a rebajar directamente del principal. Entonces, es una forma en que usted va no solamente a ir al día, sino de pagar más prontamente la deuda. Sin embargo, y en el caso que usted me pregunta, habría que analizar muy bien lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no necesariamente que usted esté pagando quiere decir que le estén descontando su deuda, por varias razones. Una de ellas, la más importante, es que generalmente, si se hacen ese tipo de pagos cuando usted está atrasado en su cuota, acuérdese que los cargos de este monto se le imputan al acreedor. O sea, el acreedor toma su dinero y dispone si con ese dinero primero paga una cosa, después paga otra, y muy probablemente no le alcanza para cubrir parte de la cuota ordinaria que usted tiene establecida. Muchas instituciones y algunas públicas inclusive le reciben el dinero siempre, pero no se lo aplican a la cuenta. Si está en cobro administrativo, está en cobro judicial, el dinero lo tienen ahí retenido, pero no se lo aplican siempre a su pago. Entonces a veces la gente cree que por estar pagando, y dice, mire, yo voy pagando más o menos, la cuota era, ejemplo, de 100.000 colones, pero no pude pagar 100, pagué 80, y el mes pasado no pude pagar 80, pagué 70, y a veces pago 110, y a veces me atraso y pago 40. Realmente pareciera que están tirando el dinero, porque ese dinero no se lo van a aplicar como usted quiere o como usted cree. Usted piensa que 2 más 2 son 4, pero en esta materia 2 más 2 nunca son 4, van a ser 3 o menos. Entonces, consulte, si gusta, le atendemos aquí, revisamos su caso con mucho cuidadito para ver de qué se trata. Pregunta Cami, quisiera saber qué puedo hacer yo como deudora de vivienda si la propietaria no quiere arreglarla, que estoy sin trabajo, no quiere arreglarla, que estoy sin trabajo y me quiere hacer el desahucio. ¿Qué puedo hacer yo como deudor en este caso para ayudarme? Bueno, no tengo claro, Cami, si usted es deudora porque tiene un contrato de arrendamiento y no está pagando la renta, o si es deudora porque está pagando la propiedad. La insto a que llame al 22 34 23 56. Infórmele a uno de los colaboradores que atiende el teléfono que usted habló conmigo, que yo le dije que con mucho gusto la atendía. Me pasan la llamada y vemos su caso. Que también, si es un asunto de renta, también les podemos ayudar. Al final de cuentas es un deudor. Todas las personas que tienen problemas de renta, que están atrasadas con la renta, que les van a sacar, que van a presentar un desalojo, un desahucio, también ese tipo de deudas nosotros aquí las atendemos. Todo tipo de deudores son nuestra razón de ser y también le podemos ayudar. Y si no, Cami, se deja venir, estamos detrás del Colegio de Abogados y el teléfono 22 34 23 56 para evacuarle las consultas. Entonces les decía que estamos en un proceso judicial en el cual lo que se hace es que se ejecutan los documentos, y la ejecución es una ejecución que tiene dos factores, tiene dos elementos, uno que ejecuta y otro que es ejecutado, y adivíneme cuál es usted. Uno que cobra y uno que tiene que pagar, y adivíneme cuál es usted. Uno que le benefician
todas las leyes y uno que le perjudican las mismas. Y ahí dime cuál es usted. Pregunta: ¿se puede solicitar a Hacienda que no haga rebajos automáticos de salario? Sí, claro, porque usted tiene que haberlo autorizado. Y claro, dependiendo de cada caso, lo podemos analizar también. Cami, te repito el teléfono: 22 34 23 56. Ya la misma pregunta. Francisco pregunta: ¿una casa en fideicomiso puede un acreedor pedir el embargo por pago de una prenda de vehículo también? Bueno, Francisco, mire, el asunto es que un fideicomiso es un documento diferente a los documentos que tradicionalmente se hacen para el caso de la compra de vivienda, que tradicionalmente lo que se hace es una hipoteca. Entonces, las hipotecas tienen un marco legal un poco más cuadrado, más rígido, y en el cual los acreedores, aunque sí hacen cláusulas abusivas, tienen que someterse a algunas regulaciones. En el caso de fideicomiso, las regulaciones son más amplias en favor del acreedor y consecuentemente con eso habría que revisar la letra gruesa y la menuda de ese fideicomiso para poder determinar si el embargo que usted sugiere es legal, está comprendido dentro del texto de ese fideicomiso o no. Si está establecido en el fideicomiso, sin lugar a dudas que sí le pueden embargar el vehículo, pero si no está establecido, no lo podrían hacer. Con mucho gusto se trae el documento y aquí se lo revisamos. Pregunta Castillo: Arnold, ¿a cuántos años caduca una deuda? El término legal no es ese, sino es prescripción. Los documentos, las deudas están garantizadas con un documento y este documento prescribe de acuerdo al tipo de garantía que se trate. La prescripción ordinaria es de 10 años y aplica para las hipotecas. Hay otra prescripción menor que es de 4 años y aplica para otros títulos de garantía, como puede ser las prendas, los pagarés y las letras de cambio. Y otro tipo de prescripción que aplica para todos estos documentos es la prescripción relacionada con los intereses, que de acuerdo al Código de Comercio prescribe en 1 año. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso de los intereses, si a ustedes no se los cobran por 1 año, ya no se los pueden cobrar, pero no se los van a regalar de gratis. Tenemos que ir a donde un juez, presentar un recurso y con este recurso el juez va a determinar que los intereses están prescritos y le va a decir al señor banco, señor cooperativa, señor mutual: ya los intereses de este señor por este año no se los puede cobrar. Hablamos entonces de la ignorancia relacionada con los documentos que se firman, la ignorancia relacionada con relación al desconocimiento de los procesos judiciales. Y ahorita vamos a hablar del desconocimiento de las reglas de las notificaciones. No sin antes ver la pregunta de Nelson. Dice: ¿es cierto que los bancos no envían a cobro a personas que no tienen bienes ni nada que responder? Falso. Eso es absolutamente falso. Los bancos mandan los cobros judiciales contra todos. Que puedan recuperar o no, porque un cobro judicial al final de cuentas termina representando una amenaza para usted. Si usted tiene carros, casas, propiedades, cuentas a nombre suyo y le presentan un cobro judicial, este cobro judicial se le puede ir directamente contra usted. Pero si usted no tiene ningún bien, ni ningún trabajo, ni un salario, ni una casa, ni carros, entonces el banco puede siempre hacer el cobro judicial, pero sabe que va a ser difícil recuperar ese dinero porque usted no tiene con qué responder. Voy para atrás. Irma María García: hola, yo quiero saber sobre unos casos que llevo de cobro de deudas en algunas entidades y ya casi caducan a los 4 años. ¿Por qué las entidades no las quitan? No las quitan porque no las van a quitar nunca. Tiene que quitarlas de usted, Irma.
tenemos que hacer la documentación pertinente para que el juez emita las órdenes correspondientes y de esa manera poder quitarlas, si no, no se las van a quitar. Ellos nunca van a hacerlo de oficio. Ningún banco le va a cancelar una hipoteca o una empresa que da tarjetas de crédito le va a cancelar una tarjeta si usted no lo mueve ante el juez. Pregunta don José Alex: ¿cuánto tiempo tarda un juez en levantar el caso? Le pagué a otro abogado y ya lleva más de 2 meses y creo que me llevó hablado. Quizás ustedes me pueden ayudar. Bueno, es muy sencillo, José. Pasas a los tribunales, pides que te den una clave y un usuario, te van a mandar un dato al celular y al correo electrónico. Con eso te vienes para acá y yo personalmente te atiendo y en 5 minutos te digo qué es lo que está pasando. May Fonseca: hola, una consulta. Si se hace un préstamo hipotecario y no se sigue pagando las cuotas y el persona es asalariada, la entidad que ejecuta primero embargo de salario o se hace acreedor del bien. Bueno, la pregunta no la veo tan clara, pero la respuesta sí se la puedo emitir. Un crédito hipotecario es un crédito privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que le otorgó el crédito y se lo garantiza con una hipoteca tiene un privilegio sobre cualquier otro acreedor para irse contra sus bienes. Consecuentemente, con eso sería ilógico, sería impensable que primero le van a embargar su salario. Pero además, para que eso se pueda dar, tienen que cumplir con lo que hablamos un día de estos, que tiene que ver con otro de lo que considero yo que son, para no hablar de abusos, sí lo que tiene que ver con una modalidad de la que estábamos hablando hace un momento y tiene que ver precisamente con que la ley favorece a la parte acreedora, que la parte acreedora tiene el sartén por el mango en el sentido de que la ley lo está favoreciendo, como lo dije, con los términos que se redujeron relacionados con los remates y se extendieron en favor del acreedor para que ahora pueda ser inerte en 6 meses. Para que a usted le embarguen una propiedad, le embarguen algún bien, o en este caso que pregunta May, le embarguen el salario o otro bien, primero tienen que rematarle la propiedad. Una vez que le rematan la propiedad, tiene que aplicarse el artículo 170 del Código Procesal Civil, que en resumen quiere decir que se puede aplicar un saldo en descubierto pretendiendo cobrar la diferencia entre el monto por el cual se remató la propiedad y el monto que se adeuda a la persona que le cobra. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Usted pide un crédito por 100 millones de colones. Resulta que le hicieron un avalúo a su propiedad y valía 120. Vale 120 para que a usted le presten 100. Perfecto. Al año usted le hizo inversiones, pintó, cambió techo, hizo cochera y mejoró mucho la propiedad. Pero usted ya no la puede pagar porque se divorció, porque alguien se murió, porque se vino una pandemia, etc. Entonces usted va al banco y le dice: mire, banco, resulta que ya la propiedad que yo pedí 100 millones, pero que le he invertido un montón de platica, ya no la puedo pagar. Vengo a entregárselas, mire, vengo y se la voy a dar en dación en pago. Quiero que usted por favor me la reciba. Se llama dación en pago, es una figura legal. El banco le hace un avalúo, el acreedor, y dice: ah, no, es que esa propiedad no vale eso. Ahora le aplicamos esto de esta tabla de depreciación, estos elementos financieros, contables, legales, y esa propiedad vale 80. Si quiere, pague 20 y entréguela. Usted va a decir que no. Entonces usted se va al proceso de cobro judicial. Le rematan esa propiedad por 100 millones de colones, el primer remate. Pero resulta que nadie va al remate. O va el acreedor y no se la adjudica para adjudicársela en el segundo remate. El segundo remate es por 75 millones. Pero tampoco nadie va. Y entonces el acreedor va al tercer remate 15 días después y se la adjudica en el 25% del valor. O sea, en 25 millones. Y adivíneme qué, usted queda debiendo 75 millones. Eso se llama saldo en descubierto y está establecido en el artículo 170 del Código Procesal Civil. Antes estaba establecido en la ley de cobro judicial, que ahora fue derogada, pero está aplicando lo que cuenta el Código Procesal Civil. Entonces, efectivamente, le pueden embargar cuentas, le pueden embargar otras propiedades, le pueden embargar su vehículo y le pueden embargar su salario, pero después de que ejecuten esa garantía hipotecaria, porque este es un crédito privilegiado y el acreedor necesariamente tiene que irse primero contra esa garantía y si le queda un saldo en descubierto, si le pueden pagar otros bienes. Pregunta Luis: buenas, si la deuda es del 2003
y el último pago fue en el 2005 y ahora embargan por 2.5 millones, se puede pedir un estudio del caso. Si eso es cierto, le garantizo que no solamente no le pueden cobrar, sino que le van a tener que devolver plata. Vea, caso de esta semana. Aquí tengo la resolución, no puedo exponerla mucho porque no quiero que me demanden. Se ordena, aquí se declara, se declara en este caso la caducidad y la prescripción del principal y de los intereses. Y están obligando que a ese señor le devuelvan el dinero. Una tarjeta de crédito. Esta semana también otro caso, igual, de unas personas que hemos logrado que anulen el procedimiento y que le devuelvan el dinero. Entonces, eso es perfectamente viable. Arnold, para levantar las deudas, primero tenemos que ver el expediente. Tienen que solicitar una clave y un usuario y se viene acá en los tribunales, se viene para acá y nosotros con mucho gusto le atendemos, le revisamos los expedientes y le decimos cómo hacerlo. Gracias, Christopher, excelente programa, primera vez que lo veo. Christopher, estamos los jueves a las 6 de la tarde evacuando todas las consultas de los deudores, sacando la bandera por ustedes, demostrándoles que ser deudor no es lo mismo que ser un delincuente. Ustedes, los deudores, que somos prácticamente todos los costarricenses, y esto incluye a funcionarios públicos y probablemente funcionarios del Poder Judicial, quizás algún juez también tenga alguna tarjeta de crédito o una hipoteca, y lo digo con conocimiento de causa. Entonces todos somos deudores y nuestra bandera es protegerlos y defenderlos, y para eso estamos aquí. Estamos ubicados detrás del Colegio de Abogados y lo atendemos en el teléfono 22 34 23 56. Irma pregunta, tengo varios casos que me gustaría conversar con usted. ¿Cómo hago? Igual, llama a Irma al 22 34 23 56, saca una cita y yo personalmente aquí la voy a atender. Pero antes vaya a los tribunales, pida que por favor le den un usuario y una clave. Le va a llegar una información a su celular y a su correo. Con esa información llega acá y las muchachas de secretariado de recepción la pasan a otro departamento, ahí le habilitan o ellas mismas le habilitan la clave y el acceso, y cuando usted está aquí frente a mí, yo en 5 minutos reviso su expediente, le digo de qué se trata, le digo qué podemos hacer y le digo cómo podemos analizar su situación. Siguiendo un poquito con la temática, que tenía 4 temas para hoy y voy con el primero. Estamos con ignorancia que produce un error. Primero es desconocimiento de los documentos que se firman, desconocimiento de los procesos judiciales, y ahora les voy a hablar del desconocimiento que tiene que ver con las reglas de las notificaciones. El derecho a ser notificado es un derecho primario, es un derecho fundamental que tenemos todos. Así lo determina el artículo 2 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que en lo que interesa dice: artículo 2, Ley de Notificaciones Judiciales, dice: artículo 2, deber de notificar. Las partes, con las salvedades establecidas en esta ley, serán notificadas de toda resolución judicial. Este artículo lo podemos complementar con el artículo 19 de la misma ley. Dice, voy a referirme a preguntas y después sigo con el comentario. Kenneth dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno está pagando el carro a una entidad bancaria y por otro lado tiene problemas con una entidad como, por ejemplo, Instacredit, donde tal vez es muchísimo menos el crédito comparado con el carro? De ahí que lo que puede pasar es que en cualquier momento lo bajan del carro, eso es así de simple. Los procesos relacionados con vehículos y los embargos de vehículos son complicadísimos, porque ahora estaba aquí hablando con una exfuncionaria de una entidad que hace cobros y dice que tienen miles de carros, que tienen que estar alquilando y comprando locales para guardar los carros. Tienen miles de carros capturados.
y hay miles de carros que andan en la misma condición. Con los carros hay que tener mucho cuidado, mejor dése la vueltita, yo con mucho gusto lo atiendo, pasa primero a los tribunales, pide un acceso en línea, pide un usuario y una clave, y aquí nuestras muchachas colaboradoras, nuestras funcionarias, le habilitarán la clave, y cuando está frente a mí, yo en un momentito veo y le indico de qué se trata y cuál es el riesgo real al que usted está sometido con ese vehículo. Otra pregunta, tengo una consulta, Tigo me está acosando con llamadas, ya solicité la desconexión del servicio y nunca me la tramitan nada y tengo las pruebas, por más que les digo, me siguen acosando, fui a devolver el equipo y no me quisieron aceptar si no pagaba la deuda de 50,000 colones, porque yo, a pesar de que ellos suspendieron el servicio, siguen cobrando. Mire, en ese caso tendríamos que analizar cuál fue el contrato que usted firmó contigo, pero esos abusos suceden porque nos dejamos. O sea, los derechos se defienden con sudor y a veces con sangre. En este caso, esperemos que sea con sudor y con mucha cabeza. Aquí estamos para servirle. Kenneth, que se lo podrían quitar a uno. Sí, claro, Kenneth, le pueden quitar el vehículo por medio precisamente por medio de una orden de captura le pueden quitar el carro. ¿Cuáles tribunales? A cualquier tribunal. Puede ir aquí nosotros estamos muy cerca del primer circuito judicial de San José, aquí los tribunales, los más viejos de San José. Ahí va al tribunal, al juzgado de cobro judicial, y ahí le dan la información que le estoy pidiendo. Roxana dice, excelente, muchas gracias, para servirle, Roxana. Nuestra razón de ser son todos ustedes los deudores. Ana Sánchez dice, buena, licenciado, ¿cuál es el monto embargable de una cuenta de una sociedad por deuda con Movistar? Ana, veamos el caso, lo analizamos con el expediente en mano y podríamos determinarlo, porque viera que en esa materia no es tan preciso. Unos jueces piensan de una manera y otras piensan de otra. El compañero que pregunta sobre las cuotas, nosotros tenemos un sistema revolutivo del pago de las consultas, mediante el cual su primera consulta ya fue cubierta por otro de nuestros clientes. Con mucho gusto aquí le vamos a explicar la dinámica, pero en resumen, esa cuota ya fue cancelada por otra persona. No es que no cobremos las consultas, sino que otro cliente nuestro, en el sistema que tenemos nosotros, ya canceló su consulta. Teresa Rivera, una pregunta, ¿qué pasa con las entidades universitarias? La persona en su momento solicitó la carta para no seguir más en dicha entidad, pero no le ayudan nunca. Un año después salen diciendo que debe hacer caso. ¿Qué pasa acosando con el embargo de salario? Bueno, en este caso habría que ver, Teresa, qué fue el documento que firmó de garantía. Bueno, para hacer el cobro tienen que aportar la garantía. Llamamos a la universidad, le pedimos, y si no, le exigimos que le pongan conocimiento de la deuda y tienen que dárselo. Kenneth, muchísimas gracias. Es decir, el carro está al día. Sí, ya lo entendí, pero sí le pueden pedir un embargo del vehículo con otra deuda. Jorge Zúñiga, quisiera hacer una consulta. Como le digo, puede hacerla aquí, puede hacerla también al teléfono 22 34 23 56. Irma pregunta que si la clave solo es en los tribunales de San José, en cualquier tribunal, en todo el país. Los tribunales están digitalizados y en cualquier tribunal del país le pueden dar la clave y el usuario. Muchas gracias. Marco dice, ¿qué pasa si un carro tiene una prenda a nombre de mi mamá y posterior a eso ejecutan un embargo practicado? Primero tienen que pagar la prenda, ¿cierto? Sí, si una persona se quiere hacer cargo de un vehículo que tiene una prenda, la prenda, al igual que la hipoteca, es un crédito privilegiado. Jorge Zúñiga está diciendo que quisiera hacer una consulta. Jorge, terminamos, y cuando terminamos llamas al 22, al teléfono que te doy,
y yo con mucho gusto voy a estar un ratito más en la oficina. Entonces llamas inmediatamente, Jorge, yo personalmente te voy te voy a evacuar la consulta en vista de que dices que es una consulta sumamente urgente. Con mucho gusto se la evacuamos. Muchos saludos a Alvarito Castro, ex compañero del Banco Anglo, y a todos los compañeros del Banco Anglo y amigos que están viendo el programa. Para mí es un gusto poder servirles y comunicarme con ustedes por este medio. Ana Sánchez, muchas gracias, señor. Voy a pedir cita, estamos para seguirle. Ana, Rodney pregunta: hola, un amigo no paga una deuda desde el 2008. Ahora se compró un carro y hace 2 meses le pusieron una anotación sobre esa deuda. ¿Eso es legal? Sí, puede ser legal y además lo pueden bajar del carro. Entonces, por eso hay que venir, hay que consultar para evitar que vaya a perder ese vehículo y que lo bajen en forma abrupta en la calle. Dice Christopher: esa clave es la misma que dan para ver lo de la hoja de delincuencia y los procesos de pensión alimentaria. Sí, es la misma clave. Jorge Zúñiga dice: tengo una deuda con Consorcio Gacel, tengo los pagos al día, me toca pagar los 15 de cada mes, a veces me atraso 3 días y ahora me están exigiendo pagar la totalidad. Dice, están totalidad de cancelar la deuda y me lo van a mandar a cobro judicial y me van a hacer un embargo de salario y congelar las cuentas. ¿Pueden hacerlo? Sí, sí pueden hacerlo, Jorge. Porque cuando usted firma, cuando usted firma, puede. Cuando usted firma un documento, cuando usted se atrasa en el pago de una deuda, resulta que el acreedor, la persona que le prestó el dinero a usted, tiene la facultad de cobrarle la totalidad de la deuda. Les ponía el ejemplo un día de estos que usted puede suscribir un crédito, por ejemplo, con un banco a 30 años, y si usted al tercer o cuarto año, usted se atrasa 1, 2, 3 meses, el banco le puede cobrar la cuota, la cuenta total que usted había suscrito, el pago a 30 años. Esa situación es muy delicada. Una vez que usted se atrasa con la deuda, prácticamente queda en manos del acreedor. Pero efectivamente sí lo pueden hacer. Es legal, puede ser que resulte inmoral, pero sí lo pueden hacer. Por eso es mejor consultar. Rocío Varela: tengo un problema contigo. Solicité que me suspendieran el servicio porque ya no lo puedo pagar. Ellos no suspendieron los servicios y ahora me siguen cobrando. Me van a devolver todo el equipo con mi... Quiero hacer que no hay nadie de mi familia allá que me represente el servicio. Se dio una casa de alquiler, pero sigo cobrando mes a mes sin estar brindando ningún servicio. ¿Qué puedo hacer si no hay nadie de mi familia allá que me represente? Mire, el asunto es que para que cancelen un tipo de servicio como internet, por ejemplo, y en algunos casos de las cableras, hay que devolverles el equipo que ellos le suministran a uno. Y entonces va a tener usted que correr o buscar alguna alternativa para poder entregarles a ellos el equipo y consecuentemente con eso rescindir el contrato y que no le sigan cobrando. Tati pregunta: ¿uno puede denunciar a una persona que se le dio 7 millones sin ningún documento, solo diciendo que se iba a ser responsable y ahora se niega a pagar? Sí, sí, claro. Hay un proceso monitorio que se puede emprender contra esa persona para que le pague esos 7 millones. Los créditos se pueden cobrar con garantía personal, real, materializada, y también se puede hacer por medio de otro tipo de pruebas que tenían los testigos. Lo vemos con mucho gusto y le ayudamos. Rocío Varela, gracias por su comentario. William Martínez: nosotros ocupamos sacar ya algo prescrito, pero nos cobran alrededor de 250,000 por sacar cada una y son varias. Es posible que sea estos montos para sacarla ya una vez prescribió. La situación es la siguiente: usted se viene para acá y nosotros tenemos un sistema para una vez que usted pueda traer la gestión en línea y el usuario, nosotros le decimos qué hay que hacer, y por supuesto que los costes de nosotros no son esos, eso se lo garantizo. La idea de nosotros es ayudarle. María pregunta: si no están notificados, igual pueden ir a cualquier tribunal. Efectivamente, pero no al tribunal donde está la deuda. Esa pregunta es muy importante. Por ejemplo, si usted vive en Cartago y le están cobrando en los tribunales de Cartago, vaya a San José o a Alajuela, pero no vaya a Cartago, porque en Cartago los despachos, los funcionarios de los tribunales
el juez, antes había un notificador que era el que andaba por todo lado corriendo. Ahora, la ley, que como les dije, las leyes están hechas para favorecer a una parte y esta parte no es usted, establece en el artículo 10 precisamente eso. Era un temita que iba a tocar antes, pero ya se me adelantó María. Dice, notificación que se tiene por realizada. Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada sin que haya recibido notificación formal alguna o recibida de materia irregular, sea persona y al proceso, independientemente de la naturaleza. O sea, cuando usted se presenta a pedir la clave y el usuario, si comete el error de presentarse en el juzgado donde lo están demandando, ahí mismo lo notifican. Entonces la pregunta es pertinente y efectivamente hay que ir a buscar la clave y el usuario, pero no en el despacho, en el juzgado donde lo están notificando. Ana Sánchez, excelente programa. Jorge Suya, pero nunca me ha atrasado la cuenta, está al día. Son atrasos de día y no de mes, de 2 o 3 días. Me toca pagar. Mire, cuando usted firma un documento, usted no lo lee, Jorge. Y entonces resulta que hay unos clientes míos, les contaba un día de estos, que compraron dos vehículos. Y eran $80,000. Pagaron 40 y pidieron un crédito por 40. Firmaron una serie de documentos y la señora se atrasaba unos días y otros días porque según ella pagaba $10 por atraso diario. En el transcurso de los años, cuando fuimos a hacer un arreglo, resulta que debía por un vehículo 30 y pico de $1,000 de los 40 que había pedido, y por el otro debía $67,000, porque la forma en que se suman los intereses día a día que usted cree que está pagando no es así. Les decía, 2 más 2 para usted no son 4 nunca, son 3, siempre queda debiendo. Entonces mejor consulte y veamos el caso en particular. María Gabriela Cerdas dice, buenas noches, ¿a partir de qué monto un salario es embargable? A partir de el salario base. Marta Mora, ¿puede hacerle una consulta urgente, por favor, a cualquier número? Se lo agradecería tanto. Después de las 7, bueno, cuando termine este lindo programa que estamos haciendo, que está muy bonito, que está muy interactivo, me llama al 22 34 23 56 o llame ya. Aquí tengo a dos muchachos que pueden atenderle. 22 34 23 56 y le vamos a atender. Yo personalmente le atendería cuando termine, pero aquí hay otros muchachos que le pueden atender. Mes Ara pregunta. Sí, no aceptan la devolución, terminar con los contratos si usted no devuelve el equipo. Efectivamente, así es, así está establecido. Tati, muchas gracias a usted. Dice Ann S. Mark, le saqué una moto a mi hermano en Goyo y no la siguió pagando. Eso fue hace 4 años. ¿Puede esta cuenta prescribir de alguna manera? Correcto, veámoslo y probablemente, si está prescrita, se salva porque no va a tener que pagar la moto. Lo vemos aquí con mucho gusto. Quesada Luis dice, licenciado, ¿es posible levantar una prescripción, que por levantar una prescripción me cobren 300,000? Vea, efectivamente puede ser que le cobren eso o más, o le cobren menos. Véngase para acá y nosotros veremos cómo le ayudamos. Nati Fer, saludos. Celso Guzmán, buenas, ¿cuánto tiempo debe pasar para que una deuda menor a 300,000 caduque o prescriba? Les decía, las deudas prescriben de acuerdo al tipo de deuda que se trate. Si es un pagaré, una prenda, una letra de cambio, prescribe a los 4 años. A los 4 años después de que se hizo exigible. Una hipoteca prescribe a los 10 años y los intereses prescriben al año. Rolando dice, monstruo. Monstruo. Gregory Sandoval, ¿cómo saber cuándo ya se va a realizar un embargo salarial y cuándo no es una amenaza? Muy sencillo, usted se viene para acá, primero va a los tribunales, saca un usuario y una clave y aquí yo le digo si están hablando en serio o no, de acuerdo a lo que se vea en los tribunales y ese expediente. Adriana Granados, como siempre, un saludo afectuoso. Marta Mora, muchas gracias, para servirle. Irma María Lig, su nombre, por favor. Mi nombre es licenciado Neftalí Fernández Morales, carnet 10491, estudiando, licenciado y egresado de la Universidad de Costa Rica y con más de 30 años de experiencia en esta materia. Trabajé en el departamento de cobro judicial del Banco Anglo, donde logré sacar la carrera con mucho esfuerzo gracias a una beca que me dio el Banco Anglo. Alex Vilches, me embargaron el salario y recibo menos que el salario base. Eso se puede. Veremos, Alex, si se trata de una cuenta o varias cuentas que esté pagando. Con mucho gusto lo vemos aquí. Quesada Luis,
Gracias, excelente programa, estoy para servirles. Mes Ara dice, pero Lick, ellos no quieren recibir el equipo. Yo lo llevé y no me lo aceptaron, sino cancelaba. Vea, cuando usted suscribe un contrato, usted marca las reglas de juego. Digamos, si este es su contrato, yo no puedo decirle que no le puedo dar una recomendación científico-jurídica porque no lo tengo a la vista. Si quiere saque una copia, se viene para acá y yo con mucho gusto le ayudo. ¿Es profesor de alguna U? No, Rolando, porque pagan muy mal. Sí he dado clases en algunas universidades, pero no hay tiempo. No hay tiempo, pero si tienes alguna consulta aquí, con mucho gusto se la podemos evacuar. Estamos para servirle. Gracias por su pregunta, una insinuación bonita. Lo que pasa es que en esta materia hay que estudiar todos los días. Todos los días tenemos que estar estudiando porque tenemos que ir marcando la cancha y gracias a Dios con la experiencia y sobre todo con la ayuda de Dios y los excelentes funcionarios que trabajan aquí en la Defensoría del Deudor, vamos marcando la pauta, vamos marcando la cancha y es un gusto todo lo que hemos podido aprender para ponerlo al servicio de todos ustedes durante tantos años. Irma María, gracias, estamos para servirle. Rolando Obando Ramírez, qué bueno, deberían hacer más programas así. Aquí estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, con mucho gusto los vamos a seguir haciendo. Josué pregunta, Lick, la universidad hace más de 6 meses no me envía la letra de cambio totalmente cancelada y no registran algunos pagos. Yo utilizaba una tarjeta del BAC de una vez cancelada la deuda, yo cerré esa cuenta y ahora no existe registro de pago. ¿Qué hago en este caso? Véngase aquí y lo conversamos, José. Aquí con mucho gusto le ayudamos. Sara, muchas gracias. Bueno, el programa de hoy me está dejando a menos de la mitad de los temas que quería emprender. Ha sido muy gratificante para mí que haya habido tanta interacción. Voy a irme a un temita que voy a tocar porque parece necesario. Tenía todo un temario y iba a concluir explicándoles. Antes me refiero a lo que pregunta Gregorio, ¿qué precio tiene una consulta formal para ver la situación completa? Gregory, su consulta ya fue cubierta. Nosotros tenemos muchos años de experiencia y hemos buscado una metodología que funcione para que ustedes cuando vienen por primera vez no tengan que agravar su situación de deudores con una deuda mayor que sería el pago de una consulta. Entonces ya su consulta fue cubierta por un sistema que tenemos nosotros que está en favor del cliente que viene y es cancelada por el cliente viejo. Hans Mark dice, muchas gracias licenciado, usted es una gran ayuda. ¿Cuál es el número de teléfono para llamar después del programa? Estamos ubicados, ya le voy a explicar ahora, de a eso me voy a referir. Y el teléfono es 22 34 23 56. Jorge Usuña dice, hola. Celso Guzmán dice, ¿cómo puedo iniciar el proceso para que prescriba y quedar sin ese cargo? Porque eso fue hace como 7 años. Celso, pregunte al que sabe. Pregúntele a un profesional. De eso vamos a hablar. Temita que les voy a tocar último para evacuar esas consultas de dirección. La pregunta de Celso es muy pertinente y está directamente relacionada con eso. Les voy a decir quiénes somos y qué hacemos. Bueno, somos la Defensoría del Deudor, de Costa Rica, la marca registrada, Defensoría del Deudor. Somos parte de una organización internacional de la cual me precio de ser el fundador, que tiene ya asociados en América del Norte, América del Sur y algunas islas caribeñas. Estamos firmando los documentos para estructurar bien una organización internacional que por lo menos va a ser bien consolidada, si Dios lo permite, en el transcurso de este año en América, que se llama Defensoría del Deudor Internacional. Porque resulta que ustedes no están solos. Así como la pandemia en materia de salud les ha afectado a ustedes, a mí y a todo el mundo, hay una pandemia anterior, que es la pandemia financiera, que es la pandemia de cobros, que es la pandemia de necesidad, que es la pandemia de deudas, que es la pandemia en que nos vemos sometidos porque no tenemos la capacidad para comprar las cosas y tenemos que pedir créditos. Es una pandemia en la cual quien tiene el dinero y hace las leyes, que son los bancos y que son las entidades financieras, marcan la cancha y nos marcan una serie de regulaciones que nos ponen el pie encima y que tienen a las personas tomando una decisión crucial. ¿Pago o cómo? ¿Pago o cómo? Y estamos por eso estableciendo esta estructura a nivel internacional que se llama Defensa del Deudor Internacional, que me precio de ser el fundador, como les digo, y ya tenemos asociados en América del Norte, en América del Sur y en algunas islas caribeñas. Somos la Defensoría del Deudor, estamos detrás del Colegio de Abogados
detrás del Colegio de Abogados, exactamente nuestro teléfono 22 34 23 56. En mi experiencia he tenido 3 oficinas, nada más. La Defensoría del Deudor ha estado en 3 lugares. En el edificio Cristal en San José, con mi socio y hermano, el licenciado Daniel Fernández, donde después nos pasamos porque adquirimos una casa, compramos una casa en Los Yoses, donde establecimos provisionalmente la oficina en nuestra casa de habitación, una casa grande, y donde establecimos esta oficina por espacio de 3 años, y ahora que con la gracia y la ayuda de Dios pudimos comprar nuestro edificio propio, un edificio grande, espacioso, cómodo, donde todas las instalaciones son de vidrio. ¿Por qué las instalaciones son de vidrio? Las instalaciones son de vidrio porque el trabajo que nosotros hacemos aspiramos a que sea excelente y transparente, donde usted puede venir y desde que está afuera me ve a mí y ve a todos los funcionarios trabajando. Esa es la Defensoría del Deudor, de la cual me precio ser el fundador y director. Pregunta Miguel. Buenas, Miguel, yo saqué un préstamo de un carro, saqué el mismo con la renta del INS y soy pensionado por la caja de póliza. Se me paga, me ampara, gracias. No entendí la pregunta, pero aquí estamos para poder ayudarle a cuáles las consultas cuando venga o nos llame. Murillo pregunta, a mi hijo le afectó la pandemia con el banco, un enredo que hizo el banco con una ayuda COVID y no quisieron revisar y tocó pagar el enredo. Sí, eso de las ayudas de los bancos no siempre son tan ciertas como las anuncian. Detrás de eso hay toda una historia. Les cuento rápidamente. En los miles y miles de casos que atendemos aquí, sabemos que los bancos le ayudaron a las personas que, abro comillas, no necesitaban tanta ayuda. ¿Por qué? Porque estaban al día en las operaciones. Pero ya las personas que venían arrastrando un problema de crédito y cobro antes de la pandemia y tenían un cobro judicial o administrativo, a estas personas les ha seguido el cobro judicial en forma habitual y acelerada, y más bien a estas personas hoy les están rematando las propiedades. Entonces sí es cierto que dieron muchas ayudas a 3, 6 y 9 meses y hasta un año, pero eran personas que no necesitaban tanta ayuda como las que ya en ese momento estaban en problemas de cobro judicial. Excelente programa, dice Ronnie, Enrique Rojas. Gracias, Enrique, por recordar el teléfono 22 34 23 56. A ver cuándo nos da una visita por aquí mi amigo Pilo y nos tomamos un cafecito. Ana Yive Rodríguez Robles, hola, un caluroso saludo, licenciado. Muchas gracias y muchas bendiciones para usted y su hermano. Ana, felicidades, de verdad. Hay pocas personas que se dediquen a ayudar a otras, la mayoría están para ver cómo nos embargan o friegan la vida. Mire, voy a aprovechar para decirle que nosotros tenemos una estructura de pensamiento en la cual le garantizo personalmente que aquí no le mentimos. Aquí vamos a desnudar la verdad que muchas veces le puede perjudicar, pero que en la mayoría de las veces le va a beneficiar, porque siempre les digo lo mismo, hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia y hay que tener postura de gallina para enfrentarse a las instituciones bancarias y enfrentarse a los monstruos y para enfrentarse a los procesos. Y nosotros lo hacemos día a día con muchísimo gusto. Somos conocedores de la ley, estudiamos día a día, tenemos un grupo de profesionales excelentes en los que hay personas en el área financiera, abogados, contabilidad, recursos humanos, y otra serie de personas, compañeros que están aquí, que son profesionales y están dedicados a tiempo completo a ayudarle. Otra información, Mesara dice, felicidades, de verdad, hay pocas personas que nos ayudan, etc. Álvaro Castro tiene razón, eso hicieron los bancos. Álvaro, usted y yo fuimos compañeros del Banco Anglo, y usted sabe cómo es la cosa, usted y a mí no nos van a engañar, ¿verdad? Todo eso que sale en la tele no siempre es cierto. Como tampoco es cierto que Superman vuela. Entonces, pero lo pasan en la tele y la gente cree que es cierto. Pero no es cierto. Usted sabe que es así. Les repito, somos la Defensoría del Deudor de Costa Rica. Estamos ubicados detrás del Colegio de Abogados. En Waze pone Defensoría del Deudor y pone Zapote. ¿Por qué hay que poner Zapote? Porque algunas personas después de nosotros utilizan nombres semejantes y les pueden llevar a confundirse. Usted busque la persona de confianza, el abogado que le genere confianza. Yo respondo personalmente por los funcionarios de la Defensoría del Deudor de Costa Rica.
que trabajan aquí conmigo, que estamos en Zapote, detrás del Colegio de Abogados. Pero si usted quiere consultar a otros profesionales, hágalo, porque está en su mejor disposición hacerlo y en su derecho de hacerlo. Celso, excelente programa. Jorge Zúñiga, ¿a qué hora puedo llamar? Después de las 8 de la mañana, o si llama en este momento, hay dos muchachos que están por ahí dando vueltas, y si no, yo le atiendo después de el programa. Celso pide que le repitan el teléfono: 22 34 23 56. Braulio Sáenz Solano, ¿a cuánto la consulta? Ya le indiqué. Tenemos una metodología para que su consulta no la tenga que pagar usted, sino otra persona. No es que no cobremos las consultas, sino que las consultas se pagan por medio de un sistema que tenemos nosotros, en el cual la primera consulta a usted no le representa ningún gasto. Para mí ha sido un gusto extenderme por hora y media con ustedes. Los veré, si así me lo permiten, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Le damos gracias a Dios por la audiencia, por la sintonía, por todas las preguntas. Estamos para servirles. Tenemos la firme convicción de ayudarles a todos los deudores de este país. Y próximamente la Defensoría del Deudor de Costa Rica formará parte integral de defensa del deudor internacional, con asociados en América del Norte, América del Sur y algunas islas caribeñas. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.